Todas las cuencas de ríos han sido depredadas en algún momento. Tengo a Nelson Bautista, director de la Fundación Acción Verde, que he invitado esta noche para conversar con nosotros desde nuestros estudios de CDN en Santiago, porque él se encuentra en la región norte. Nelson, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa. La verdad es un placer estar contigo en esta emisión. Gracias, Nelson. Siempre dispuesto a hablar de medio ambiente. Te lo agradezco que saques el momento esta noche para hablar con nosotros de lo que está pasando con los ríos, a pesar de que hay una prohibición legal en contra de la depredación de los ríos. Se puede sacar ríos de lugares determinados, en los pisos, en los fondos, por ejemplo, de las presas, pero parece que esto no es suficiente. Desde Acción Verde, ¿hay alguna investigación que hayan hecho ustedes? ¿Habrá algún informe de cuál es el daño real o cuál es la situación por la que atravesamos en este momento ante la mirada tranquila de mucha gente, como si no estuviera pasando nada? Claro, como bien lo dices, hay muchas posibilidades para la extracción de agregados de una manera sostenible. La principal que se ha identificado a lo largo del tiempo de las colas de las presas, que no es más que la gran cantidad de agregados que se van acumulando con las avenidas de los ríos, justo en los envases de las principales presas del país y que de algún modo las sedimentan, la colmatan y que reducen no solo su vida útil, sino su capacidad de almacenamiento de agua. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos han sido parcos, han sido un poquito lentos en buscar ese medio de aprovechamiento que puede beneficiar tanto a la presa como a las personas que viven de ello. Desde la Fundación Acción Verde por más de 10 años hemos estado denunciando y evidenciando el régimen de cosas que tienen que ver con la mayoría de las cuencas de los ríos. Existe un trabajo muy interesante sobre la situación del río Tireo y eso me trae a colación que por allá por 2015, 2014 hicimos un trabajo que se llamaba, relativo a Constanza, ríos al borde de una muerte súbita. Y uno de esos casos era precisamente el río Tireo desde ese momento, el cual el sistema de control, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de las otras instituciones que tienen que ver con la extracción de agregados, han sido a lo largo de los años incapaces, incompetentes para ponerle coto a una situación que rinde muchos beneficios económicos a los beneficiarios y que por tanto uno no termina de entender cómo el propio Estado ha dejado vulnerar los derechos de todos en beneficio de ese grupo de personas que han obtenido millones y millones de pesos a costa de la salud hídrica de nuestro país. Pareciera, Nelson, que no hay una conciencia, en mi opinión, quizás una conciencia o una mirada profesional concluida, centrada o adulta, porque pienso que permitir que esto suceda es como un juego de niños. Dejar que se deprede, permitir que la bola corra hasta que un día haya una consecuencia que no se puede evitar. Pero esto me lo pregunto porque es indiscutible pensar que esto pueda suceder y que no haya la manera de ponerle algún tipo de regulación, de ponerle coto, de pararlo. ¿Es, en tu opinión, que conoces mucho las presas, que conoces mucho los ríos, que trabajas diariamente por la preservación del medio ambiente, es que estamos nosotros en CDN equivocados o es que realmente esta situación anda quizás un poco desorganizada, por no decir otra cosa? Mira, opino que en realidad hay una falta todavía de involucramiento de las personas. Hay una situación que se da a lo largo y ancho del país. Tú puedes poner el dedo en cualquier lugar del mapa donde hay una cuenca hídrica. Si te vas a la cuenca del Yuna, te encuentras con denuncias insistentes a lo largo de cualquier año sobre la extracción de agregados en el Yuna. Si vienes al Yaque, es exactamente lo mismo, pero si te vas al sur, a la parte de Nizao, a la parte de Yubaso, tienes que necesariamente encontrarte con lo mismo y siempre hay un grupo de ciudadanos dispuestos a defender esto. ¿Por qué sigue ocurriendo a la vista de la mayoría de las autoridades? Bueno, ya decíamos hace un rato que esto es demasiado grande en términos de beneficios. Cuando tú calculas cuánto es la ganancia, cuál es el ingreso de una persona que se dedique a extraer agregados de ríos, por tanto no le cuesta un peso más que el valor de extraerlo, los equipos pesados y demás. Y tú notas que en una ferretería el metro cúbico de arena, de material lavado, material granular, puede oscilarte
entre 1.200, 1.500, 1.800 hasta 2.000 pesos. Cuando tú tienes un solo camión de 18 metros cúbicos, ya tú tienes 20, 30.000 pesos en la mano y solo te ha costado llevar el camión, llevar una pala mecánica y llevarlo. Cuando eso llega al destino final, ya esa persona tiene 30.000 pesos. Tú lo calculas por 5, 10 viajes al día y una persona, sin gastar un peso más que de combustible y de equipo, puede tener cientos de miles de pesos. Ante la mirada, a veces no indiferente a las autoridades, pero sí de una forma que tú no terminas de entender el divorcio entre el discurso y la acción. Me explico. Una de las primeras cosas que nosotros hemos escuchado al presidente Abinader decir desde que asumió el poder es que iba a impulsar un cese definitivo en la intervención de los ríos. Y su discurso se ha mantenido de manera firme a lo largo de los años, ya a casi 4 años de llegar al poder. Sin embargo, en la práctica, de un modo u otro, las personas que viven, que se aprovechan de ello, han tratado y han logrado alguna vulneración a esta medida de que no se traiga agregado a los ríos, a veces con la excusa de que están cumpliendo con un proyecto comunitario, estatal, lo que tú quieras. Pero hay una prohibición legal y hay una prohibición en la voluntad del presidente que no se siga sacando material de los ríos y sigue ocurriendo. Y ahí que el propio gobierno tiene que revisar, tiene que hacer una introspección de qué es lo que está pasando, que han sido incapaces de ponerle coto a una situación tan grave. ¿Es tan difícil, Nelson, poner orden en la casa con el tema medioambiental, a pesar de que hay leyes, hay disposiciones medioambientales que prohíben la extracción indiscriminada y hay fuentes para hacerlo de manera sostenible? Además, por ejemplo, cuando hablo de que sí es tan difícil, y te lo pregunto, es porque en el caso del río Tireo, al río le pusieron una puerta. A la entrada al río le pusieron una puerta. A esa puerta le pusieron candado. La única llave que había de ese candado la tenía su depredador. Algo que para nosotros no tenía ninguna explicación. Allá, tras la denuncia de los lugareños que tenían más de 6 meses combatiendo con esto de manera férrea, dicen ellos que años, que vienen desde años denunciando a Medio Ambiente, a la Fiscalía, a la Sindicatura o a la Alcaldía, y ellos nos contaban. La gente del CEMPA vienen, les voy a decir textualmente lo que me dijeron, con palabras iguales. La gente del CEMPA vienen, son 3, a veces 2, son unos motorizados. Ellos vienen, acompañan a fulano de tal, que era el depredador mayor del río, y luego se van. Ellos saben que esto sucede, pero nosotros no comprendemos por qué ellos protegen y ayudan a la persona que saca la arena del río. Nosotros podemos imaginar muchas cosas, pero ninguna puede ser algo que no debería tener una consecuencia legal para esa persona o para esas personas que sacaban la arena del río Tireo. Era crónica de una muerte anunciada. Y cuando ellos dicen que los miembros del CEMPA, los oficiales, policías del CEMPA, iban en motores a verificar que pudieran sacar la arena del río, ahí es donde uno dice, no, pero este país hay que cerrarlo. Mira, hay una realidad en ese caso, por ejemplo, que mencionas, y has mencionado la palabra clave, que es consecuencias. Y un régimen de consecuencias vamos a seguir de esa manera, dando palos a ciegas y esperando que ocurran tragedias como la que ha ocurrido y si no opera la institucionalidad con todo el peso de la ley que manda, no solamente, porque la gente le ha cargado mucho el dado al Ministerio de Medio Ambiente, y hay que decir, en el sistema de persecución del delito ambiental de nuestro país intervienen varias entidades por mandato de la Ley 64 del año 2000. Una de ellas es la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente. Así es. Que tiene unas capacidades prácticamente de indigencia cuando se trata de perseguir el delito ambiental, porque no tiene ni la cantidad de fiscales ni la cantidad de equipos y a veces ni siquiera el apoyo institucional necesariamente severo para hacer lo que tiene que hacer en cuanto a la persecución ya penal, mayormente del delito ambiental. Pero tú tienes, como mencionas, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que ha tenido sus altas y sus bajas y que en este momento puedo decir, salvo pueblo en contrario, que está dirigida por un comandante, el comandante René Rodríguez, que tiene integridad, que tiene toda la intención de hacer su trabajo, pero sin embargo cuando tú miras
cuál ha sido el apoyo real al CEMPA, que tiene apenas 200 y pico de efectivos para todo el país, que uno que otro es travieso, pasa a lo largo y ancho del país, y que sin embargo históricamente los directores del CEMPA, los jefes del CEMPA, ni siquiera tienen la autoridad para tomar acción contra estos efectivos que son traviesos, para no decir otra cosa, y que literalmente son insuficientes y que en algunos lugares simplemente son parte del problema más que ser parte de la solución. Mientras ese régimen de consecuencias aplicado desde el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, el CEMPA y el sistema de justicia no tenga la severidad del lugar, van a seguir jugando con nosotros como país, con nosotros como sociedad, y peor aún, van a seguir jugando con la imagen de un gobierno que ha dicho que quiere ponerle fin a esa situación y que sin embargo eso se sigue quedando como una palabra en el aire hasta tanto sus propias autoridades no lo hagan cumplir efectivamente. ¿Qué sigue después de esto? Sabemos que los casos están, que la depredación es sin misericordia y está en proceso desde hace mucho tiempo y no se detiene, que hay 2 leyes y hay varias disposiciones gubernamentales para que esto no siga sucediendo. Sabemos que hay traviesos y no traviesos, que la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente está creada pero sin apoyo y sin recursos, pero el problema sigue estando ahí. ¿Qué hacemos con eso? Mira, que hace falta un tema, una palabra clave es voluntad, y cuando uno dice voluntad, no es solamente desde el punto de vista del gobierno, también es desde el punto de vista social. Es que tiene que verse como un crimen, como un delito contra tu propio patrimonio, la destrucción de los ríos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones tú tienes comunidades, especialmente muy marginales, muy vulnerables cerca de los ríos, y tienes el caso, por ejemplo, de los hombres hormigas que sacan pequeña cantidad de ríos y la gente lo ve como normal porque ellos dicen, bueno, pero si los grandes se roban lo que es nuestro, ¿por qué nosotros los chiquitos tampoco podemos vivir de eso? Entonces, si no hay un pacto real de la voluntad porque tú tienes un depredador que saca los materiales, los agregados del río, pero tú tienes también un comprador que paga por eso. Lo sacan del río, lo sacan de la playa, lo sacan de las dunas, y tú tienes un comprador. Ese régimen de consecuencia tiene que operar contra todo, y la sociedad debe de una vez y por todas entender que no es una cerrazón a que algo no se haga y que paralicemos el mercado de la construcción. Es que tenemos opciones. Me gustaría volver a Río Tireo. El Río Tireo desemboca en la presa de Pinalito. De tiempo en tiempo esa presa hay que sacarle las colas, el sedimento que llega ahí, que mucho de ese material es aprovechable, y en ocasiones se ha hecho. Pero si el gobierno no lo organiza, si permite que un monopolio controle las colas de la presa y entonces no haya una distribución equitativa en el comercio real de esos agregados cuando sea necesario, y las canteras secas siguen en desorden, o sea, lo que está fuera de los ríos no tienen el control o las facilidades para operar de manera legal y de manera regular, nosotros vamos a seguir padeciendo de forma cruda esto. Y ojo, la gente pensará que esto es un grito por el grito. Señores, es que cuando a un río se le extrae ese material granular, esa arena de su lecho, no solamente está destruyendo su capacidad de retener el agua, también está propiciando que en las grandes avenidas, cuando hay aguaceros repentinos, cuando hay situaciones de vaguadas y de lluvias agresivas, eso está conspirando contra las comunidades que están río abajo, porque todo ese material que logra retener un poco la velocidad de las corrientes simplemente se retira, y el río tiene mucho más velocidad, muchísimo más potencialidad de daños. Y hasta que no lo veamos de ese modo, vamos a estar metidos en una vorágine en la que todos tendremos la de perder más temprano que tarde. Nelson, tenemos que hacer una pausa tú y yo, que va a ser breve. Al regreso quiero que hablemos de las personas que mueren por el medio ambiente, que ya son varios. En República Dominicana tenemos 2 casos recientes de forma muy lamentable, personas que han muerto defendiendo lo que es un patrimonio ambiental de todos. Y quiero que veamos una mirada a la deforestación de Haití, que tiene consecuencias nefastas para la sobrevivencia de sus habitantes. Esto debería ser un cuco para República Dominicana, llegar a parecernos siquiera en materia medioambiental a Haití. Pero hay que decirle a quienes creen que esto no es posible, que Haití
comenzó de esta manera, depredándolo todo y respetando las leyes y sin tener consecuencias para quienes lo hacían mal. De esto, Nelson, quiero que hablemos al regreso. Ya venimos. El impacto de la deforestación en Haití tiene consecuencias nefastas para la sobrevivencia de sus habitantes. Y ustedes conocen esa historia porque nos la dan desde chiquito. En 2019, la cobertura forestal de Haití era de apenas un 0.32%, lo que representa un fuerte impacto para la producción de agua potable y para la agricultura de ese país. Por eso, en muchas provincias no hay nada. Según un estudio de 2016 de investigadores de la Universidad de Temple en Estados Unidos, la cobertura forestal del país completo en Haití pasó de 4.4% en el 1988 a ser de 0.32%, casi nada, en 2016. El mismo estudio reveló que 42 de las 50 montañas más grandes de Haití han perdido todo su bosque primario. Para tener una referencia clara, la superficie forestal de República Dominicana representa el 43,6% del territorio del país. El estudio de la Universidad de Temple, que ubica el 0.32, la cobertura forestal de Haití, establece que en las próximas 2 décadas, o sea, para el 2036, Haití perdería toda la cubierta forestal primaria. Además, en la más reciente medición del Índice de Desempeño Ambiental, República Dominicana alcanzó una puntuación de 42.20, ubicándose en el lugar 89, mientras que Haití obtuvo una puntuación de 26.10 para ubicarse en el lugar 173. Este estudio mide el impacto ambiental de las políticas aplicadas por las instituciones responsables de velar por la preservación de los recursos naturales, cada uno de los 180 países que forman parte. Es por esto que nos tenemos que preguntar si consideramos que el 42% de todo el territorio dominicano con foresta es demasiado territorio y debemos permitir que se sigan depredando los ríos. Nelson, ¿qué opinas de la información que hemos recabado sobre Haití y la comparación que hemos hecho sobre la República Dominicana? En algún momento Haití también tuvo un 42%, ahora tiene 0.32%. Hay dos puntos ahí que es bueno reseñar. Lo primero es que en efecto Haití ha atravesado una situación de devastación histórica y por mucho tiempo, pero no podemos olvidarnos que nosotros no somos dos países, somos una isla desde el punto de vista ecosistémico, desde el punto de vista de la ecología. Lo que ocurre en Haití nos afecta indefectiblemente. Cuando decimos que el país en teoría tiene un 42% de cobertura vegetal, lo cual es un número todavía discutible, y muchos gobiernos se han prestado a seguir abultando ese número, cuando todo el que va a una loma, todo el que va a una montaña, ve lo que está ocurriendo y ve que vamos retrocediendo en lugar de ganar territorio en términos de cobertura boscosa, y en cambio las estadísticas oficiales a lo largo de los años las siguen incrementando, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Si tú vas a la frontera y tomas el caso de Haití en la frontera norte, para poner un ejemplo, en esa línea que va toda la cuenca del río Masacre, a ambos lados, y que sube hacia el nacimiento de ese río, en la vertiente dominicana, que es en el monte Nalga de Maco, que acusa una tasa de deforestación sin precedentes, ha venido disminuyendo la capacidad de su capa boscosa, pero también la deforestación para cultivo en ese parque nacional, justo en la parte fronteriza. Tú le puedes echar la culpa a los migrantes haitianos, a quien tú quieras. No es ningún problema a quien tú quieras culpar. La realidad es que los parques nacionales que son fronterizos son depredados de manera inmisericordia. Mientras más tú te adentras en esos bosques, más notas la depredación de una cosa que se llama bosque primario, que son esos bosques que todavía no se han tocado. Y si usted como dominicano quiere seguir viviendo, como dicen los muchachos del barrio, la movie, de que nosotros estamos bien porque en teoría tenemos un 42% de cobertura boscosa, nos estamos engañando a nosotros mismos. De lo contrario, no hay forma alguna de explicar cómo es que si la cobertura boscosa va subiendo en el país, la capacidad de los ríos traer agua y de retener agua por más tiempo se ha disminuido. Entonces algo estamos haciendo mal, porque todo el que ve aquí cómo está el río Yaque del Norte, cómo está el río Yuna, cómo está el río Jaina, cómo está el río Nizao, se da cuenta el Yaque del Sur o del Norte, el que usted quiera, que los ríos han mermado su caudal. Eso no es más que fruto de la deforestación en los bosques de montaña. Entonces podemos estar creciendo en cobertura verde en algunas zonas, no necesariamente bosques,
pero estamos acabando con el futuro de la sostenibilidad de nuestro país, ojo, de la isla, porque en la medida que los haitianos tengan más presión por los recursos naturales, en esa misma medida vamos nosotros a tener mucho más presión migratoria, porque ¿para dónde nos van a coger? Para el mar. Entonces nosotros tenemos que luchar porque sea bajo el criterio que sea, la frontera es una cortina verde que le dé algo de recursos a Haití y que permita una sostenibilidad en la isla, o de lo contrario seguiremos luchando contra esa presión insoportable de la migración haitiana. Nelson, han muerto ya 2 personas por temas medioambientales, por oponerse a extracción de ríos, a corte de árboles, a agricultura y ganadería de montaña. Se han dado conflictos entre las personas que realizan estas actividades y estos activistas, pues lamentablemente han encontrado la muerte defendiendo lo que tal vez el Estado debería defender por derecho. Quiero saber qué piensa Acción Verde, qué piensas desde Acción Verde que debemos hacer para evitar que un tercer caso ocurra en el país. No te niego que muchas personas que conocen a los activistas ambientales que más dan la cara y eso, en un momento que otros se acercan y le dicen a nosotros, por ejemplo, en la Fundación Acción Verde, mira, estamos en un tiempo peligroso para la defensa del medio ambiente, mira que mataron a una persona, un activista ambiental, mataron a los otros, que si no debería haber temor en el ejercicio de la defensa del patrimonio natural. Y yo soy de opinión que lo verdaderamente temerario es quedarse de brazos y no hacer nada. Lo verdaderamente temerario es seguir permitiendo que el crimen ambiental continúe por temor a los depredadores, a los que están violando la ley, puedan o no puedan hacer contra los activistas ambientales o contra la ciudadanía. Lo verdaderamente temerario es parte de las autoridades que tienen que esperar a que el sistema mate a las personas, porque el arma que lo mató es propiedad de un ser humano, de una persona que cometió un crimen y que debe pagar por ello. Pero el real culpable de la muerte de un defensor del medio ambiente o de un activista de naturaleza es el sistema, ese sistema que no lo escuchó cuando le advirtió que eso estaba ocurriendo, ese sistema que no intervino de manera precisa cuando se hizo la denuncia una y otra vez. Cuando usted ve en un medio cualquiera de los de divulgación nacional que se hace una denuncia reiterada sobre un área X del país, tú puedes coger el área que quieras, tú puedes hablar, por ejemplo, del Parque Nacional de los Haitíes. Tenemos 20 años, cada 2 o 3 meses hablando de la depredación de los Haitíes y cada 2 o 3 meses te anuncian un operativo. Pero son operativos como cuando alguien va con una herida al hospital y le ponen una curita o le dan 2 puntos y no averiguan las causas. Mientras sigamos batallando contra las consecuencias, mientras sigamos batallando con la parte de la epidermis de esta crisis, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces el gobierno se juzga a sí mismo a ser temerario, el sistema de justicia se convierte en cómplice cada vez que le da una condena, si acaso llega una condena, una sanción muy leve a los depredadores. Cada vez que tú ves que una persona fue capaz de quemar 50 kilómetros cuadrados del Parque Nacional de Valle Nuevo y no recibir ni siquiera una semana de prisión por eso, estamos incentivando a que entonces cada vez los depredadores sean más temerarios también y que cada vez más los ciudadanos se cansen de denunciar y se sientan de algún modo desprotegidos por un régimen judicial, por un régimen de los administradores de las cosas, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del sistema de justicia, que no dan una respuesta en la misma proporción de cómo los ciudadanos están tratando de empoderarse de su destino desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Nelson, gracias. Siempre es un gusto hablar contigo porque conozco el compromiso que tienes dirigiendo Acción Verde para la preservación del medio ambiente. Ojalá que estas voces no caigan en terreno árido y que alguien ponga o empiece a poner la voluntad para que se empiece a establecer cuál va a ser el sistema de consecuencias que se aplicará a quienes depredan el medio ambiente, a quienes queman los bosques, a quienes saquean los ríos, a quienes hacen todo lo posible porque el país cada vez más tenga menos porcentaje de terreno boscoso. Gracias a ti, Yulisa, la verdad, por visibilizar este tipo de situaciones que ya no se hace, no todos los medios le están dedicando tanto a eso. Nosotros esperamos que los medios de comunicación y las redes sociales estén cada vez más alerta y más sensibles. En tu caso particular, ya nosotros estamos cometiendo una moción para juramentarte pronto en Acción Verde porque estás haciendo un trabajo que pone en relieve la realidad ambiental de lo que está ocurriendo en nuestro país.
Vamos a tratar de juramentar al presidente y a varios ministros que deberían poner un poco de voluntad, juramentarlo, pero en una plaza pública donde tengan que comprometerse delante de la gente cómo van a cuidar el medio ambiente y decir cuál es el medio ambiente que están planificando para las próximas generaciones, porque ahí es donde radica la pregunta. ¿Estamos destruyendo el medio ambiente porque no van a existir más ciudadanos, no vienen más seres humanos a este mundo? ¿O es que a ustedes no les preocupa? Esa es una pregunta que hay que hacerle a quienes gobiernan y a quienes tienen poder judicial, Ministerio Público, que establecer las sanciones para que el sistema de consecuencias haga que la gente tenga miedo de dañar el medio ambiente. Por lo menos hacerle la pregunta. No sabemos si tendremos respuesta, pero por lo menos hacerle la pregunta. Gracias, Nelson. Siempre es un gusto hablar contigo.